Buenas tardes, jóvenes, señoritas. ¿Cómo se encuentran de ánimo? Acabo de entrar. eh, Realmente cada vez cambian Buenas tardes, la Licen. forma de ingresar. Buenas tardes, Ivette. La forma de ingresar. Ahora sí que estaba, ya yo decía, ¿qué voy a hacer ahora? Más bien que pude ingresar. Mil disculpas por la demora. Es problema de conexión. Eh, ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo está ese ánimo de los futuros comunicadores sociales? Comunicadores, claro, comunicadores sociales. ¿Cómo está ese ánimo? Eh, Seguimos con la pandemia, aunque este año se piensa, este año vamos a superar, eso con toda seguridad. Vamos a llegar a la normalidad. Ya hay algunos alcaldes que están pidiendo ya no andar con barbijos en lugares públicos. En lugares cerrados todavía sí, pero en otros países ya en Inglaterra han levantado todas las restricciones. Claro, me dicen, claro, en Inglaterra se han levantado porque tienen el 92% de vacunados, ¿no? No tienen problema. En cambio, aquí creo que estamos recién en el 52% de vacunados. Pero sí, vamos a superar cómo es la naturaleza del cuerpo humano eh, al COVID-19, al virus. Va a ser una gripe más. Si el cuerpo le va a reconocer como una gripe más y ya habrá creado anticuerpos, ¿no? Gracias a las vacunas, y también otros no necesitan vacunas, ¿no? Imagínense ustedes las pandemias de antes, por ejemplo, la peste negra, ¿no? Había, han muerto millones de personas. Se calcula que un tercio de la población de Europa ha muerto, ¿no? Ahí no había todavía vacunas, la ciencia todavía no se había desarrollado tanto, y, pero el cuerpo humano creó inmunidad a la peste negra, ¿no? Entonces, igual nosotros. Eh, ¿Qué más? Que eso nomás, a ver, futuros comunicadores, ¿qué de novedades existe? No, ya han estudiado primer año, han debido estudiar introducción a la comunicación social, eh, en, en formación política han debido estudiar filosofía y la historia del movimiento obrero uno. Ya todo esto van a ir acumulando ustedes. 5 años de estudios acumulativos, y ahí van a empezar a pensar como comunicadores sociales, ¿no? Ya van a tener el cerebro de un comunicador social. Sí, y solo sí, estudien. Nada de chanchullos. ¿Qué podemos decir de la coyuntura actual? De la coyuntura, ¿qué está pasando? ¿O no está pasando nada? Están 12. ¿Cuántos son en total en el curso? Son más de 12, creo que llegan a 27. Calladitos, ¿por qué están calladitos? ¿Qué ha pasado? A ver, Ivette, adelante. Yo tenía el año pasado estudiantes en comunicación también, pero no paraban de hablar. Habían estudiantes que se destacaban, tenían buenos enfoques, eh, como ustedes, todos. Lo único que tienen que hacer es estudiar y
la naturaleza les proporcionará la personalidad de un comunicador social a través del estudio. Estudio, la teoría es muy importante y después la práctica también. En comunicación social, en esta universidad, hacen mucha práctica. Y eso crea ventaja sobre las otras carreras de comunicación social del sistema universitario. ¿Cómo es? ¿Qué opinan de la guerra entre Rusia y Ucrania? Los rusos son malos, pobrecitos ucranianos, o los rusos están haciendo bien porque están defendiendo su seguridad. ¿Con cuál están ustedes? Dos enfoques, ¿no? Un enfoque es, estos rusos, caramba, a los pobres ucranianos los está invadiendo sin piedad. 3 millones de ucranianos, mujeres y niños, ya han salido de Ucrania en busca de un país que le pueda acoger, ¿no? Han dejado todo, ¿no? Ese es un enfoque, ¿no? El otro enfoque es, está bien, porque Rusia tiene derecho a cuidar su seguridad y por tanto la invasión tiene ese motivo, ¿no? De cuidar su seguridad porque no puede permitir que en su frontera esté la OTAN, como decían, ¿no? Que Ucrania dicen que quería pertenecer a la OTAN y por tanto Rusia con esta invasión está impidiendo, ¿qué está impidiendo? ¿No? Que se instalen bombas nucleares. ¿Qué opinan de la guerra? A ver, yo nomás hablo y ustedes no hablan. ¿Cómo es, juventud? Dilma, Denis, Marco, Denis Coyo, el anterior Denis era Pardo, Ivette, Edson, Yulisa, Zonal, Silmena, Samantha, Zut. ¿Qué opinan de la guerra? Eso tienen que ustedes conocer al detalle, porque como comunicadores sociales, ¿no? Estos fenómenos tan trascendentales nos tienen que preocupar. Ustedes dirán, pero ¿qué nos importa la guerra si la guerra está en Europa, ¿no? Pero es Asia, ¿no? ¿Qué nos importa a nosotros, ¿no? A ver, ustedes vayan a comprar pan. Apenas hay pan mazaqueta, pero ya no hay esos panes que hacían los panes especiales, ya no hay. La harina solamente para mazaquetas, para el consumo esencial, pero ya no hay sarnitas, caucas, ya, ¿no? Porque no hay harina, ¿no? A ver, busquen gas, ¿no? Está subiendo el precio del gas, ¿no? Pero el gas en Bolivia está subvencionada y no puede subir, pero el problema es de que no hay, ¿no? La guerra nos está afectando y más todavía nos va a afectar si esto continúa. O sea que no podemos decir, ¿qué me importa la guerra? Eso está pues en Europa, en Asia. Yo estoy en Bolivia, aquí no va a pasar nada, ¿no? Por ejemplo, esta invasión de Rusia está ocasionando que los países se armen, ¿no? Ya han anunciado los países de la Unión Europea
que van a incrementar su presupuesto militar, su presupuesto de defensa, porque tienen miedo a que Rusia, igualito que a Ucrania, invadan, ¿no? ¿Eso qué significa? Que los recursos del país van a dejar de atender la salud como corresponde, la educación como corresponde, y lo van a transferir a gastos militares, ¿no? O sea que la cosa no es así nomás, ¿no? ¿Y quiénes están ganando en esta guerra? ¿No? El mundo está bordeando una guerra nuclear ahorita, ¿no? Eh, Ojalá que no ocurra, porque eso sería una locura. ¿Han visto ustedes el planeta de los simios? El planeta de los simios, ¿han visto? Sí, licenciado, la película. Ah, qué bien, Ronald. ¿Y cómo empieza el planeta de los simios? ¿Te recuerdas? ¿En cuál de todas las películas, licenciado? La uno, la primera. La primera es haciendo experimentos, ¿no? Es haciendo estudios con simios para luego aplicarlos a seres humanos. Eh, en el planeta de los simios, un científico, un astronauta, ¿no? Regresa a la Tierra después de años luz de haber viajado por el espacio, ¿no? Entonces, el astronauta es Charlton Heston, ¿no? Eh, Regresa a la Tierra, pero él no sabe qué es la Tierra, no sabe. Solamente, llega a la Tierra y de pronto ve que los simios estaban dominando la Tierra, ¿no? Pero él todavía no sabe qué es la Tierra. ¿Y cómo es eso? Los simios? Y los humanos los manejaban como ganado y a chicotazos a los humanos, ¿no? ¿Recuerdan o no? Y después Charlton Heston descubre que es la Tierra, ¿no? Y dice, caramba, ¿qué ha pasado? ¿Cómo van a hacer eso? Después de una guerra nuclear, ¿no? El planeta estaba destrozado y evolucionaron los simios, ¿no? Y los humanos, por haber hecho esa guerra, pues han sido sometidos a la esclavitud por los simios, ¿no? Ojalá que no ocurra eso, pero que estamos bordeando una guerra nuclear, eso es cierto, ¿no? ¿Para qué miren ustedes, ¿para qué tantas bombas atómicas construyen, ¿no? Es que Rusia está lanzando unos misiles supersónicos, ¿no? ¿Para qué? Entonces la gente, los analistas dicen, en verdad que nosotros habíamos pensado que estábamos viviendo un periodo de paz, pero vemos esta invasión, vemos el rearme de los países ricos y vemos que hay arsenales de bombas atómicas. ¿Qué va a pasar, no? Entonces, ahí es el problema. O sea que no podemos decir, lo que está pasando en Rusia, en Ucrania, ¿no? ¿Qué me importa? ¿No? Ya nos está afectando en el precio del pan, ¿no? Eh, el gobierno está subvencionando con la harina,
está subvencionado. Si no estuviera subvencionando, el pan, la mazaqueta sería pues, subiría de precio, no diré cuánto, pero subiría de precio y eso nos afecta a nosotros. Bueno, o sea que no se puede decir que me importa la guerra la guerra de Rusia, ¿no? Nos afecta en el bolsillo y de muchas maneras, ¿no? Muy bien, juventud, no hablan, el único que ha hablado es Zonal. Entonces me presentaré. Soy Edgar Lima Toses, docente titular por concurso de méritos, examen de competencia y evaluación. ¿No? Evaluación que han hecho la comisión de docentes y estudiantes, ¿no? Entonces yo tengo ese nivel, ¿no? Docente titular. Ahora van a encontrar hartos docentes titulares, hartos docentes contratados, ¿no? ¿Saben, no? Ustedes empiezan los docentes siendo interinos. De la categoría superior es contratado. La más superior es la categoría de titular. ¿Cómo es eso que van a encontrar hartos titulares? ¿No? Por resolución de consejo universitario, ¿no? Eso ustedes como comunicadores sociales tienen que estudiar. A ver, lean los reglamentos, lean el estatuto orgánico, ¿qué dice? ¿Cuáles son los requisitos para ser docente titular? Concurso de méritos, examen de competencia, evaluación por la comisión de la carrera paritaria o tripartita en el caso de nuestra universidad, y así, ese es el camino, no es el camino de una resolución, no lo es. Eso ustedes se van a interiorizar, ya han estado un año ustedes en la universidad existe el trigobierno, ¿no? En donde los docentes son autoridad. La Federación de Mineros, los representantes de la Federación de Mineros son autoridad y los estudiantes son autoridad. No es, aquí no es como en el colegio, el profesor hace lo que, no, el estudiante es hay el trigobierno, el estudiante es gobierno. Entonces ustedes tienen autoridad en todos los niveles, además en todos los niveles. Muy bien, juventud. Entonces, esa es mi categoría, pero no por resolución, sino por concurso de méritos. Bueno, tal vez me conocen, pero yo, si ustedes son jovencitos, no me deben conocer. He ocupado todos los cargos que puede aspirar un docente, ¿no? Todo. Sí, director de carrera, director de formación político-sindical, director académico 2 veces, director de investigación, rector de la universidad y diputado nacional. Y además, secretario nacional de investigación del Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana. Tengo un currículum, ¿no? Bueno, que todo lo que un docente aspira, yo llegué a hacer. Ustedes tienen que superar eso, tienen que superar, tienen que ser, además de docentes titulares, tienen que ser autoridad de gobierno y también autoridad máxima de la universidad. Entonces, ahora presentaré la materia. Ahora yo ya, después, yo estoy chalequeando también. Yo decía, no tengo miedo a las clases virtuales porque mis estudiantes me van a enseñar. Y
ya tengo 2 años de trabajo en clases virtuales. Mis estudiantes, igual que chalecos que yo. Este, bueno, a ver, veremos. Esta vez no chalequearé. Bueno, este es el diseño curricular de economía política, pero estuve buscando un completo que tengo, de los muchos que tengo, y bueno, agarré esto ya por las prisas también. Pero, a ver, ¿cómo va a ser? Economía política es pues la ciencia que se constituye en la piedra en donde se asienta el edificio de todas las ciencias sociales. Si no se puede ser comunicador social sin dominar la economía política, ¿no? La economía política, muchos piensan que es una economía, ¿no? Una economía más, ¿no? La economía política tiene el objetivo de que los estudiantes, como cualquiera que estudie economía política, cambie de visión del mundo, ¿no? Hasta ahorita ustedes tienen una visión del mundo, ¿no? Que les han inculcado en el colegio, en el primer año de la universidad, y también la familia, los amigos, ¿no? Es una estructura mental tenemos. Pero con la economía política lo que se intenta es de que esa estructura mental que tenemos empiece a cambiar, ¿no? ¿Qué quiero decir con eso? Empiece a cambiar. Podemos decir que existen dos visiones del mundo. Dos visiones del mundo. ¿Cuáles son esas dos visiones? Han debido estudiar el año pasado en filosofía, ¿no? Es sencillo, ¿no? Existe la visión del capitalismo y la visión del proletariado. Eso nomás existe. Dos, ¿no? La famosa contradicción. En la actual coyuntura en la que vivimos, la visión capitalista y la visión del proletariado. Nosotros hemos venido con la visión capitalista, segurísimo, segurísimo. Yo veo las clases virtuales de colegio, ¿no? Las clases virtuales de colegio, ahí veo, aquí lo que hacen es reproducir la ideología del capitalismo. Pero con la economía política, ¿no? Por eso es la piedra angular, lo que se trata es de que tengan una visión diferente, la visión del proletariado. ¿Ya? Por eso siempre hay dos, en las ciencias sociales, siempre hay dos enfoques, del capitalismo o del proletariado. Dos, no hay otros, no hay, se puede buscar un tercero, pero en esencia es dos, nada más. Entonces, vamos a empezar con el estudio de la mercancía. Caramba, dice el licenciado que tenemos que cambiar de mentalidad y aquí con la mercancía. ¿Cómo vamos a cambiar de mentalidad estudiando la mercancía? ¿No? Pues sí, estudiando la mercancía. ¿Por qué? Porque recuerden lo que han estudiado en primer año. ¿Cuál es lo más importante de la vida? ¿Por qué en estos momentos están
está en guerra Ucrania y Rusia. ¿Por qué está invadiendo Rusia en realidad, no? Y Ucrania se está defendiendo. ¿Cuál es lo más importante? ¿No? Ya se dice, ¿no? No hay gas en Bolivia. Creo que están atendiendo con el suministro de gas en tubería, ¿no? Pero así en Gazafa, muy poco. ¿Cuál es lo más importante en la vida? Decía, esto en cuarto decía René Zabaleta Mercado, el amor, el poder y la guerra constituyen la vida, ¿no? Pero eso ya, en cuarto año van a llevar ustedes. Entonces, ¿cuál es lo más importante de la vida? ¿Qué pueden decir ustedes? Lo más importante. Una vez que termine la presentación, vamos a volver a esto, ya les vamos a... Entonces, la mercancía, ¿no? Vamos a empezar a cambiar aquí, ¿no? Con la mercancía. ¿Por qué? ¿No? Nosotros cuando desayunamos, nuestro cafecito, nuestro pancito, nuestra mantequilla, ¿qué es lo que vemos? El valor de uso de la mercancía, ¿no? El valor de uso. El pan tiene valor de uso, por eso lo consumo. La mantequilla, el café, ¿no? Sirven para que yo me pueda alimentar. Ese es valor de uso. Ni nos acordamos del valor. Total, ya he pagado por un pan 50 centavos, por... Nadie paga, ya listo. Eso es lo que, si es que nos acordamos. Pero ¿por qué tienen valor las mercancías? Porque tienen trabajo humano. Trabajo humano. Esa es la esencia. ¿Cuál es lo más importante de la vida? La producción de bienes materiales. Si no producimos alimentos, nos morimos. Si no producimos vestimenta, nos morimos de frío. Si no producimos bienes que nos distraigan, la vida puede ser aburridor. Si no tengo celular, ahora es celular, ¿no? La cosa. Ya les voy a preguntar de celular. Ustedes que están todo el día con el celular. La importancia del estudio de la mercancía. La mercancía son dos cosas: valor de uso y valor. ¿Por qué tienen valor las mercancías? Porque contienen trabajo humano. No hay una sola mercancía que no tenga trabajo humano. A partir de ahí vamos a empezar a estudiar, ¿no? Al capitalismo, porque en esencia el estudio de la economía política es el estudio del capitalismo, ¿no? Cuando ya estamos terminando este ciclo de estudio, ya van a conocer el capitalismo, cómo funciona como sistema económico, ¿no? Pero a partir del estudio de la mercancía, ¿no? Entonces vamos a estudiar, este tema es bien difícil. Este tema muchos abandonan, porque es realmente tremendamente difícil. Sustancia y magnitud del valor. ¿Por qué cambia el valor de las mercancías? ¿No? Lo primero que ustedes me van a decir, por el oferta y demanda, ¿no? Pero la oferta y demanda son efectos de algo más profundo, que es el cambio de tiempos de trabajo. Aquí está: doble carácter del trabajo es representado por las mercancías, trabajo concreto y trabajo abstracto. ¿Qué es trabajo concreto y trabajo abstracto? Es sustancial estudiar esto.
Tema 2, la forma del valor. ¿Qué es la forma del valor? Yo voy, quiero comprarme un pan. La señora de la tienda me dice 50 centavos. Me quiero comprar una chamarra. La señora me dice 200 bolivianos. Me quiero comprar un celular. Celulares había habido de todo precio, ¿no? Ayer, antes de ayer, no, el día viernes fui a preguntar sobre precios de celulares y de todo precio hay. Y uno que me gustó, tuve más antes ese celular y había bajado harto de precio, 450. Pero esa maravilla que tenemos ahora, ¿no? Que nos conecta con el mundo entero. Ustedes ven noticias de la guerra, ahí, por ejemplo, al día, al minuto, noticias de la guerra. Entonces, ¿cuál es la forma del valor? Una cosita les digo, a veces yo un poco, estoy hablando de una cosa y hablo de otra cosa, ¿no? Pero está relacionado. Pero si ustedes me dicen que no me están entendiendo, que empecé por una cosa, ahora estoy hablando de otra cosa, entonces me distraigo. Yo empleo este método un poco para que ustedes me sigan la corriente mejor. O sea, pero vamos a ver en el desarrollo de la materia. Entonces, 50 centavos un pancito, 300 bolivianos una chamaza, 450 bolivianos un celular. ¿Qué son esos 50 centavos? Ese 300 bolivianos, ese 400, ¿qué es eso? Ustedes me dirán dinero, ¿no? Dinero. Pero el dinero es la forma del valor, ¿ya? El dinero es la forma del valor. ¿Cómo una mercancía mide su valor? ¿Cómo una mercancía se cambia por otra mercancía? A través del dinero. Pero el dinero no es algo mágico, sino es una forma del valor. ¿Y qué es el valor? Desde este momento les digo, ¿no? Todo el año vamos a llevar. ¿Qué es el valor? El valor es trabajo. Si no hay trabajo, sí. ¿Cuánto vale una mina de oro? Una mina de oro que está ahí como mina de oro no vale nada. ¿Cuándo empieza a tener valor esa mina? Cuando el trabajo de los mineros del oro va produciendo oro. ¿Entienden? Esa mina de oro empieza a tener valor, sí y solo sí contiene trabajo. Entonces, fundamental, el trabajo. El valor es trabajo, el trabajo es valor. Y ahí vamos a ver formas simples, forma total, forma general, forma dinero del valor. Y vamos a estudiar el fetichismo de la mercancía. Carlos Marx dice, esa foto que he puesto en la materia, es Carlos Marx, dice, en el icono está, ¿no? Del WhatsApp de la materia, del grupo de WhatsApp. De la materia, dice, los bienes que existen en el mercado se ponen de cabeza y empiezan a bailar esos bienes. Y nosotros miramos sorprendidos.
¿no? Entonces, ¿a qué se debe? Se debe a que las mercancías, el estudio de las mercancías es tan complejo, ¿no? Que justamente ese bien es, cuando se vuelve mercancía, se vuelve difícil. Pero cuando no se vuelve mercancía, es un bien que se puede conocer. Me explico mejor. Un panadero. Un panadero hace panes para él y su familia. Él ni se pregunta del valor del pan, ni se pregunta porque ese bien que ha producido es para él y para su familia. Pero el mismo panadero produce también pan, cientos de panes produce al día. ¿Para qué? No va a comer esos panes. Lo que le interesa es el valor del pan. ¿No? Y la forma del valor es el dinero, pero el valor del pan es el trabajo del panadero. Y también del que ha producido la harina, también del que ha producido el horno. ¿No? Eso se suma. Muy bien, yo no me estoy hablando, ustedes me preguntan y vamos a estudiar al dinero. A ver, Amílcar, adelante. Licenciado, muy buenas tardes. Buenas Tenía una tardes, pregunta. Amílcar. ¿Qué es la burguesía en un concepto? Perdón, Mi vas a pregunta explicar. es, ¿qué es la burguesía? ¿Qué es la burguesía? Vamos a estudiar el origen de la burguesía cuando estudiemos la transformación del dinero en capital. Cuando estudiemos cómo se transforma el dinero en capital, ahí vamos a estudiar científicamente al origen de la burguesía. ¿No? Entonces, en esencia, ¿no? El burgués es, como dice Marx, es una criatura humana. Es una criatura humana, ¿no? Que se encuentra en una posición de producir una mercancía. Pero él produce la mercancía no con sus manos, sino produce la mercancía con el proletariado, con los trabajadores. Esa es la burgués, la explicación del burgués. Después, burgués, el comerciante, que tiene platita, que se gana su platita, también puede ser considerado como burgués, o el que trabaja, el que tiene su banco, por supuesto que es burgués. Pero después vamos a ver esos niveles de estudio, ¿ya? De eh, cómo circula el capital financiero. Entonces, en esencia, el burgués, ¿no? Es el productor de mercancías, pero él no produce las mercancías, sino hace producir al proletariado. ¿Sí? Son la misma moneda, dos caras de la misma moneda, burgués y proletariado. ¿Ya? No puede haber burgués sin proletariado, ni proletariado sin burgués. Son dos caras de la misma moneda. Ese es el burgués, el que hace trabajar mercancías a los trabajadores. ¿Estamos? Por eso lo vamos a ver mejor cuando estudiemos la transformación del dinero en capital. Cómo el dinero se transforma en capital. Muy bien.
Gracias por la pregunta, Juventud. ¿Quién ha sido el que ha preguntado? Yo puntúo a los que participan en aula, ¿no? Ha sido Gracias. Amílcar, ¿no? Sí, Amílcar. gracias. A los que hablan, a Amílcar Estrada. Los que intervienen tienen buena ponderación. Si, por ejemplo, saca en su examen 40, pero con la participación en aula puede tener hasta 55, ¿no? Entonces, es muy importante la participación, ¿ya? Hay un joven más que habló sobre que había visto la guerra de los simios. ¿Quién era? Ah, yo, licenciado. Muy bien. Zonal Zamírez. Muy bien, juventud. Entonces, a ver, ¿qué hora es? Nuestra clase es hasta las 6:30, ¿no? Ahora, esta es la clase que después lo vamos a desarrollar en clases presenciales, ¿no? Ya no, los mismos horarios de las clases virtuales van a ser las clases presenciales. Eso es lo que me dijeron en las carreras. Entonces, a ver. Licen, buenas tardes. Emanuel, adelante. Una pregunta, Licen, más o menos para Adelante. qué fecha va a ser las clases presenciales. Emanuel, ¿cuál es tu apellido? Basera, Perdón. Basera. Basera. Listo. Según las autoridades, siempre viendo la evolución de esta pandemia, se piensa que como muy tarde, cuando estemos empezando las clases para el segundo parcial, ya tendríamos que retornar a clases. Pero hay un cronograma de actividades, ¿no? Primer parcial, segundo parcial. Entonces, estamos en el mes de marzo, abril, para mayo, más o menos. Se piensa que se puede retornar a las clases virtuales. Perdón, a las clases presenciales. Listo. Voy a ir rápido porque ya el tiempo... entonces, importantísimo, ¿no? No solamente vamos a conocer el funcionamiento del capitalismo, ¿ya? No solamente vamos a conocer la economía de un país, sino de lo que se trata es cambiar de ideología, ver la economía y la vida desde el punto de vista del proletariado. Ese es el objetivo. Aquí vamos a estudiar el dinero. Ese dinero no es más que la forma del valor. Aquí está. Transformación del dinero en capital. Aquí vamos a estudiar el origen de la burguesía, ¿no? Aquí, ¿cómo les puedo decir? En la ciencia de la economía política son las estructuras, ¿no? Las que se mueven, digamos, ¿ya? Y nosotros somos elementos de las estructuras. Por eso se empieza transformación del dinero en capital. Aquí, transformación de una estructura, ¿no? Cómo el dinero se convierte en capital. Y cómo va a aparecer el burgués, pero dependiendo de esta transformación. Eso de estructuras, van a ir viendo ustedes en metodología de la investigación, pero ya en tercer o cuarto año. Aunque ustedes tienen metodología de la investigación desde el primer año, me dijeron, eso está muy bien.
son palabras mayores, ustedes, en investigación. Entonces, vamos a estudiar la contradicción de la fórmula general, cómo se compra y vende la fuerza de trabajo. La fuerza de trabajo como mercancía también tiene valor de uso y valor. Son cosas sustanciales. Vamos a estudiar la producción de plusvalía. Este es el corazón de la ciencia, ¿no? ¿De dónde aparece la riqueza? ¿Cómo aparece? Del mercado. El comerciante piensa que se gana su platita. Hasta el industrial dice, ¿yo qué plusvalía? Yo le pago al trabajador, le pago por las 8 horas que me lo trabaja. No hay plusvalía, no le debo nada, ¿no? Pero vamos a demostrar que sí hay creación de plusvalía, ¿no? Y la riqueza no es más que acumulación de plusvalía en su forma del valor, dinero. Entonces, este es el tema central, pero para llegar a este tema hay que dominar la mercancía, el tema de la mercancía. Ya les adelanto, tema tremendamente difícil. Esta es la plusvalía relativa, ¿no? ¿Cómo se produce la plusvalía relativa? 2 tipos de plusvalía, absoluta y relativa. Vamos a estudiar y vamos a estudiar en conjunto la tasa y la masa de plusvalía. ¿Ahí? ¿No? Y vamos a estudiar el salario desde el punto de vista del proletariado. Claro, ustedes no están estudiando derecho. La Ley General del Trabajo, por ejemplo, tiene una concepción del salario de los patrones, no tiene una concepción del salario de los trabajadores, ¿no? Pero el salario lo vamos a estudiar desde el punto de vista de los trabajadores. Después, si quieren, podemos enriquecer la explicación con el punto de vista de la burguesía también. Y la acumulación aquí ya se estudia al capitalismo, al sistema capitalista, en funcionamiento, al sistema. La reproducción del capital, la reproducción ampliada del capital, la ley general de acumulación capitalista. Aquí se cierra un ciclo de la economía política, ¿no? Pero nosotros vamos a continuar, pero aquí suficiente, llegando aquí ya vamos a tener una idea clara de cómo funciona el capitalismo. Y ahora me jugó la mala pasada porque ahora ya solamente tengo títulos. Bueno, así ha salido de lo que bajé de la nube. El tema 10 es la acumulación originaria del capital. Aquí vamos a estudiar la acumulación originaria del capital. Cuando los países ricos empiezan a ser ricos, ¿no? Lo que yo les pido es de que viajen al exterior. Mi esposa me riñe. Tú les dices que viajan al exterior a tus estudiantes, tienen que conocer Bolivia, Bolivia hay que conocer. Pero Bolivia se conoce mucho mejor con la óptica del exterior, ¿no? ¿Por qué son tan ricos esos países? Y no solamente conocer, ustedes son jóvenes, se pueden ir a vivir 1 año, 2 años, ¿no? A Europa o Estados Unidos. Tal vez Argentina también, que están, o Chile, todos los países están por encima de Bolivia, ¿no? Pero mejor si se van a Europa o Estados Unidos. ¿Por qué son tan ricos? ¿Qué ha pasado? ¿Y por qué nosotros somos tan pobres? ¿Qué ha pasado? Entonces,
aquí con la acumulación originaria del capital, empezamos a conocer por qué esa diferencia, ¿no? Con el colonialismo. Claro, pues caballeros han venido, nos han esclavizado y el trabajo en el caso boliviano de los mitayos, ¿no? Ha producido la plata, ¿no? Y ese trabajo, esa plusvalía, han empezado a acumular estos caballeros, ¿no? Y el nacimiento del capitalismo es justamente con el colonialismo. Y colonialismo y Europa, pues, bueno, miren, siempre ha estado en guerra, ¿no? Europa hasta hoy día sigue en guerra, ¿no? Pero son países coloniales, ¿no? No solamente han colonizado América, sino han colonizado África, Asia, ¿no? Oceanía, ¿sí? Es la fuente de acumulación originaria del capital. Y vamos a estudiar el imperialismo como fase superior del capitalismo, ¿ya? Después ya en el Moodle van a encontrar todos estos temas ya desarrollados, ¿ya? Con sus subtítulos. El tema 12, la globalización. Lo que les he contado, ¿no? Aquí, que la guerra de Ucrania, ¿qué me importa, no? ¿Cómo es la globalización de la economía? Inmediatamente el precio del pan, caramba. Si no fuera por la subvención, ahorita estaríamos... Pero no hay pan tampoco. Ahora vayan a ver a comprar pan, ¿no? Hay que hacer cola para comer pan. Es por la guerra, ¿no? Porque Rusia y Ucrania habían sido los grandes productores de trigo, ¿no? Casi los dos juntos, casi el 50% de producción del trigo tienen. ¿Cómo nos afecta a nosotros? ¿No? El mundo está globalizado, ¿no? Los precios los precios globalizados. Vean ustedes, precios del estaño, ¿no? Cada vez tenemos que ver en la bolsa de Nueva York o de Londres, ¿no? Cómo se mueve el precio del estaño. Y eso nos afecta directamente a nosotros, ¿no? El mundo está globalizado, totalmente globalizado. Vamos a estudiar la globalización, vamos a estudiar la ganancia capitalista. Aquí ya vamos a cesar economía política con el estudio de las crisis económicas. Sobre la bibliografía. Tenemos que hacer que la Universidad Siglo XX sea, pues, la mejor universidad de Bolivia. Para eso se ha creado esta universidad. Para eso han creado los trabajadores esta universidad, ¿no? Ni de lejos han pensado crear una universidad que sea una universidad más. No. Esta universidad va a ser la mejor universidad de Bolivia y del mundo. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser del mundo? ¿No? Porque aquí se enseña la ciencia del proletariado. En un país capitalista tenemos una universidad de los trabajadores, ¿no? Entonces, es bien diferente, ¿no? La visión del capitalismo, la visión de los trabajadores. Y para eso vamos a estudiar el tomo 1 del Capital, de Carlos Marx. ¿Conocen el tomo 1? Les recomiendo que se compren el tomo 1 o los 3 tomos, pero eso ya cuesta, costará unos 2,000 bolivianos, así, tal vez más. Pero el tomo 1, cómprense, es asequible, pero aquí se estudia, pues, con Carlos Marx, ¿no? Decía el Che Guevara, el Capital de Carlos Marx es el monumento al cerebro humano.
es ahí tremendamente pedagógico, didáctico, El Capital, pero difícil de leer. Y le han preguntado a Carlos Marx, ¿por qué su libro del Capital tan difícil de leer? ¿Qué ha pasado? ¿Acaso usted no escribe para los trabajadores? Y justamente les respondió, los trabajadores entienden fácil este libro, porque ellos viven la experiencia del capitalismo. Claro, si no son trabajadores les va a resultar difícil, ¿no? Por eso es importante leer este libro. Después hay libros complementarios, ¿ya? Este de Economía Política de María Alvarado, este libro, que es Manual de Economía Política de Nikitin, es bien facilito de leer. Es tan facilito de leer que yo creo que uno no entiende, uno termina sin entender la esencia de la economía política, pero lo pongo porque es bien fácil, ¿no? Habla de la mercancía, todo, pero bien facilito habla de la mercancía. Eso les puede ayudar para entender a Carlos Marx. A Marx hay que entenderle. Eso es la bibliografía. Ahora respecto, a ver, un poco a lo que me han... Ahora yo les consulto esto. ¿Cuándo va a ser el primer parcial? Hay un cronograma de actividades, ¿ya? Que está programado primer parcial, segundo parcial, tercer parcial, cuarto parcial. Eso con toda seguridad el director de carrera lo tiene. Pero nosotros vamos a dar el primer parcial. Ahora les consulto. ¿Vamos a hacer extensión o solamente vamos a hacer teoría e investigación? La extensión más grande. ¿Cómo están haciendo en las carreras? Esto está pensado en hacer solamente investigación, no extensión. Por eso está la teoría sobre el 75%. ¿No? Y que para el primer parcial, ¿qué tienen que hacer? ¿No? El título y el problema de investigación. Ustedes ya han llevado un año de metodología de la investigación, o sea que el título y el problema es facilito para ustedes, ¿no? Ese de facilito van a entregar para el primer parcial, para mí, ¿no? Segundo parcial, ya tiene que tener un problema de investigación y un marco teórico. Ya tercer parcial ya más desarrollado, ¿no? Marco teórico, solución del problema de investigación, y cuarto parcial ya concluido el trabajo. Individual. Yo hacía por grupos, así que los estudiantes presenten por grupos, pero me di cuenta que del grupo un solo estudiante estudia, un solo estudiante hace el trabajo. El resto ni lo mira, solamente quiere con mi nombre. Ya sabes, mi nombre tienes que poner. Ya te invité a un café, te he pagado las fotocopias. Entonces se perjudican. Por eso he decidido que el trabajo de investigación sea individual. Ahora, si ustedes quieren extensión también, entonces podemos reducir la ponderación de teoría al 50% y 25% de extensión. Pero como clases virtuales, después presenciales, ya no es posible hacer extensión, creo yo. Pero podemos hacer actividades de extensión, ¿no? Nada de viajar, nada de ir de paseo, ¿no? Entonces, podemos hacer actividades de extensión y, claro,
extensión e investigación se hizo para que se haga más comprensible la teoría y más difícil. Pero, ¿qué es lo que sucede en realidad? Extensión e investigación son las muletas, ¿no?, que les sirve para aprobar la teoría. Ah, yo hice el trabajo de investigación, hice extensión, ¿por qué me has reprobado? Bueno, esto les voy a dejar para que piensen la próxima semana, ¿ya? La próxima semana me dirán, licenciado, está bien así, 75% de teoría, 25% de investigación. O me dirán, no, queremos que también haya extensión. O sea que será 50 teoría, 25 de extensión, 25 de investigación. Veo todo esto y el proyecto original de los trabajadores lo hemos abandonado completamente. Pero siempre es recuperable, ¿no? Siempre ustedes van a recuperar, ustedes jóvenes van a recuperar ese proyecto. ¿Por qué digo eso? Porque la investigación y la extensión, la teoría y formación político-sindical formaban un solo núcleo. Y el núcleo del núcleo era formación político-sindical. Si no puede haber ciencia sin formación política. Pero no, aquí eran separados. Por un lado investigación, por otro lado extensión, por otro lado teoría. Y yo me pregunto, si queremos hacer un trabajo serio de investigación, 1 por año, suficiente. Máximo 1. Pero ¿qué pasa? El estudiante tiene que hacer 10 investigaciones, 10 extensiones. Entonces, hacen actividades de investigación, actividades de extensión, pero no hacen investigación y extensión en realidad. No, pero eso vamos a ir superando también, ¿ya? Con ustedes vamos a superar la esencia de la universidad de los estudiantes. Muy bien, eso sería, en el Moodle va a estar todito ya más complementario. Ahora, yo les voy a proporcionar resúmenes del capital para que puedan entender al capital, ¿ya? Para cada tema tendrá su propio resumen, ¿ya?, del capital. Pero siempre con la idea de que ustedes lean el capital. ¿Alguna pregunta o no hay preguntas? Le hice A una ver, pregunta. Edson. ¿Desde cuándo va a estar el material en la plataforma? Ya, está La bien. pregunta, dicen, Ya. ¿desde cuándo se va a habilitar el Moodle? Dicen, Estoy en eso. Mi batería se estaba acabando. Estoy en eso, en habilitar el Moodle. Y justamente mañana, si tengo tiempo, voy a subir a The TIC. Y voy a ver hasta cuándo me pueden habilitar el Moodle. Ellos tienen que habilitar, ¿no? Entonces, y sobre lo que habiliten y trabajar. Pero yo ya estoy trabajando de todas maneras. ¿Ya? Entonces, a ver, una fecha, yo diría a más tardar la próxima clase ya va a estar todo. ¿Ya? A más tardar la próxima clase ya va a estar en habilitado el Moodle con el programa de economía política completo, con la propuesta de calificación, y la próxima clase vamos a definir cómo vamos a calificar, ¿ya? Van a venir ustedes con sus propuestas y por supuesto vamos a discutir las propuestas. Lo más conveniente que sea, a mí me conviene que sea 75% de teoría y 25% de investigación.
¿Por qué me conviene? Porque así el estudiante estudia más. Pero bueno, ustedes piénsenlo. ¿Qué más? ¿Qué otra pregunta? Es Edson el que ha preguntado, ¿no? Edson Sí, y dicen. Apura. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? A ver, Licen, Ivette, adelante. Y después Emanuel. Ivette, Emanuel, entonces, adelante. O han apretado así licen, nomás. A ver, la, Emanuel, adelante. la manera de dar los exámenes, dicen, va a ser virtual mediante la plataforma. El examen del primer parcial, sí, mediante la plataforma. Eh, Ahora, el segundo, tercer parcial, cuarto parcial, tal vez sigamos por la plataforma, tal vez, porque ahora que hemos tenido acceso a este conocimiento virtual, no lo vamos a abandonar tampoco. Más bien nos va a complementar las clases presenciales. Ya, las clases presenciales van a sufrir una evolución, ¿no? Con la ayuda de la virtualidad. Seguro, ¿no? Ustedes ya manejan plataformas virtuales, el docente maneja plataformas virtuales y va a complementar mucho más la teoría. Entonces, primer parcial va a ser virtual. Dicen, el próximo Ivette, mes, ¿vamos a adelante. pasar presencial o va a seguir virtual o depende? En la carrera, ¿cómo están haciendo? Aún no se dijo nada, dicen de eso. Algunos licenciados han dicho que puede que al próximo mes ya pasemos presencial, pero depende de... Sí, dicen, va a depender mucho de los contextos, más que todo, dicen, si van a seguir, entonces hay posibilidades de que pasemos de manera virtual, dicen. Sí. Ustedes tienen prácticas, por ejemplo, ¿no? Práctica de radio, práctica de Tenemos televisión, talleres. talleres tienen, taller de fotografía tienen. Eso tiene que ser presencial, pero la teoría puede seguir siendo virtual. Un poquito, no llegaremos a un poquito a reunir mucha gente, ¿no? Todavía nos Que no haya cuidaremos. aglomeración, ¿sí? Perdón. Bueno, es mi pensamiento, ¿no? Pero claro, los jóvenes ya, y tienen razón porque necesitan eh, compartir con sus compañeros las experiencias de la universidad. Un año que han perdido esa experiencia, ¿no? Ahora necesitan, y los jóvenes me dijeron que están queriendo imponer que ya nomás entremos a las clases presenciales. Pero un poco como una transacción, han quedado en que este mes por lo menos va a ser virtual. Y el siguiente, no sabemos, ¿no? Pero poco a poco vamos a ir entrando a la normalidad. Pero siempre nos cuidaremos, porque el problema es de que nosotros tenemos apenas 52% de vacunados. En otros países han superado el 90% y están chochos, no tienen problemas. Eh, ¿Algo más? Bueno, juventud. Adelante, Denis. Dicen, pero yo digo, ¿no? ¿Cómo vamos a llegar al 99% si algunas personas ni se quieren vacunar y al menos están haciendo marchas contra las vacunas y esas cosas, ¿no? Cuando ustedes estudien la teoría política, van a ver que
hay una relación entre la sociedad y el Estado. Cuando la sociedad es fuerte, el Estado es débil. Y al revés, cuando el Estado es fuerte, la sociedad es débil. Tiene que haber un equilibrio, ¿no? Un equilibrio un poco como existe en los países europeos, ¿no? En los países europeos les han obligado. ¿No quieren vacunarse? Muy bien. No van a entrar a los restaurantes, no van a ir al cine, no van a ir al teatro, no menos van a ir al estadio, ¿no? Entonces se han vacunado, ¿no? En un estado fuerte que obligó. Pero en Bolivia no pasa eso. El Estado es débil en Bolivia, ¿no? Se han impuesto, los movimientos sociales se han impuesto. Y también con sus ideas, ¿no? Que hay que respetarla también, ¿no? Hay que respetar, son movimientos sociales que tienen su propia concepción de la vida. Pero en cuanto a la superación de la pandemia, yo creo que vamos a llegar a lo que les dije al empezar, de que la propia naturaleza del cuerpo humano, sin necesidad de vacunas, crea también anticuerpos, ¿no? Y a eso vamos a llegar. Tal vez no tan rápido como los europeos, pero después vamos a llegar también nosotros a tener lo que se llama la inmunidad colectiva. Eso tenemos que tener, inmunidad colectiva. Y bueno, el caso de Bolivia es complejísimo. Por eso decía René Zabaleta Mercado, ¿no? Bolivia es un país abigazado, ¿no? Difícil de estudiarlo. Es mucho más fácil de estudiar un país capitalista adelantado. ¿Por qué? Porque el país capitalista adelantado tiene casi homogenizado su sociedad, ¿no? La sociedad capitalista está homogeneizada y maneja estadísticas, pero al detalle. En cambio, nosotros, mira, todavía seguimos con censos. Este año va a haber censo. Tenemos que quedarse en la casita, no salir, para que llegue el censador. A ver, ¿cuántos son ustedes? 1, 2, 3, ya listo. ¿Tiene casa o no tiene casa? Eso ya está superado. Ya no hay censos en los países desarrollados, pero tienen estadísticas al detalle. Pero ese es el capitalismo, digamos, que ha homogeneizado la sociedad. Aquí todavía el capitalismo es débil. En Bolivia el capitalismo es débil, ¿no? Entonces, todavía hay que hacer censo. Todavía es necesario hacer censo en Bolivia. Después vamos a ir discutiendo ya todos esos detalles de lo que nos está pasando. La coyuntura se llama, coyuntura nacional, coyuntura política mundial, económica mundial, las coyunturas. Estos van a tener temas que les interese para discutir. Vamos a discutir aquí los temas que ustedes mismos necesiten conocer. Muy bien, juventud, ya son las 6:30. Entonces, primero les agradezco por participar en esta clase y en segundo lugar, pues espero de alguna manera haber llenado las expectativas de ustedes, pero la experiencia que tengo, con la experiencia que tengo me comprometo a que la materia sea muy linda para ustedes, muy llevadera y sea provechoso. Muy bien, muchas gracias, nos vemos, chao, hasta luego. Hasta la próxima, Listen, se cuida. Hasta la próxima, Ivette, gracias. Hasta la próxima, Listen. Chao, Edson, chao, hasta luego, chao, Emanuel, chao, Hasta luego, compañeros. chao, Zut, chao, chao.